Grabar la clase en la nube. Hoy tenemos un tema al cual le he llamado, hablemos sobre el desánimo. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón, que habláramos para esta oportunidad. Les recuerdo que esta clase que tenemos de hablando con el pastor o conversando con el pastor, el 5 de julio, a partir del 5 de julio pasaría para los lunes, porque el 5 de julio estaría haciendo una transmisión en vivo de 7 de la noche a 8 de la noche con un tema que vaya alrededor de la persona de Jesús. No tanto que no vayamos a hablar del resto de la Biblia, ni que no vayamos a hablar de la divinidad, sino que nos vamos a concentrar en la persona del Señor, en su parte, por supuesto, como Dios, como Salvador, como Señor, pero enfatizando su humanidad, cómo se comportó Él en su humanidad, cómo reaccionó, porque esa es la parte que nosotros debemos de identificar para poder ver que de la misma manera que Él se condujo, nos podamos conducir nosotros. Así que a partir del 5 de julio es la primera transmisión en vivo por YouTube de lo que he llamado Solo Jesús, para que lo tengan anotado. Inviten a todas las personas que quieran estar en YouTube siguiéndonos, que se suscriban al canal para que les llegue la advertencia de que se está transmitiendo en vivo y ustedes mismos. Y los que quieren estar recibiendo el link, que se metan en el WhatsApp de Solo Jesús, porque ahí estaré poniendo el link y también estaré haciendo o enviándoles material si es necesario, como material tanto en imágenes como en documentación que les sirva para el estudio personal de cada uno de ustedes. Volviendo a lo que es, hablemos sobre el desánimo. Voy a utilizar como texto central Isaías 41:10. Eso es lo que voy a traer. Isaías 41:10 dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando usted lee ese texto, podría ser que lo tome a la ligera, rápidamente, y no les sustraiga las riquezas que el texto tiene. Recordemos que una de las formas en las que nosotros debemos de estudiar la palabra del Señor es observando palabra por palabra, verso por verso, y por supuesto en todo el contexto en el cual se está desarrollando la idea. El hermano Isaías, por supuesto que le está predicando, le está hablando al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel es nuestro referente, porque el pueblo de Israel lo que hace es enseñarnos a nosotros un espejo de cómo ellos se comportaron delante de Dios. Entonces, de la forma que ellos se comportaron es como nosotros nos comportamos. ¿Qué es lo que podemos ver en el pueblo de Israel? Lo que podemos ver en el pueblo de Israel es cómo Dios accionó ante su comportamiento, porque así como lo hizo en ese pueblo, lo hace con nosotros. Entendiendo esto, nosotros podemos ver cómo Dios le dice a este pueblo y por consecuencia a su iglesia, a usted y a mí, nos dice estas mismas palabras. Pero cada palabra tiene que tener un significado más allá de lo que es la lengua española con la cual nosotros nos movemos, o el castellano, básicamente, que es lo que nosotros hablamos. Nosotros decimos que hablamos español, pero en realidad no existe una lengua español como tal, sino que existe una lengua que es castellano como tal. Porque en España se hablan varias lenguas, entre ellas las más reconocidas, el vasco, castellano, catalán y gallego. Entre muchas, eso es lo que más se habla y nosotros hablamos eso, castellano. Les decía que si tomamos a la ligera las palabras desde el contexto castellano,
y no desde el contexto bíblico, nos podríamos estar perdiendo de riqueza. Cuando él dice al pueblo de Israel en la persona o a través de la boca de Isaías, le dice, no temas. Nosotros tenemos que entender qué es lo que el Señor habla de no temas en este contexto. Hay dos palabras que nosotros conocemos: miedo, temor. El miedo es una reacción natural del cuerpo. Es una reacción que pone al cuerpo en alerta. Usted entra a un lugar oscuro y suena algo fuerte, una explosión. Entonces en ese momento usted se asusta y tiene miedo. Eso no es pecado, tener miedo no es pecado, es una reacción de alerta para que el cuerpo se ponga en modo de sobrevivencia, en modo de defensa, en modo de escape. Eso es normal. Entonces cuando Dios está hablando del temor, no está hablando de esa reacción natural. Dios está hablando de lo que es la reacción del alma delante de Él principalmente. Entonces, cuando el Señor nos habla a nosotros de no temer, no se está hablando de no temerle a Él. A Él debemos de tenerle temor y un temor reverente. ¿Qué significa temerle a Dios? Temerle a Dios y de manera reverente significa que yo sé que lo que Él dice lo va a cumplir. Entonces debo de tener temor a eso. Cuando hablemos el lunes de disciplina, de castigo, de los padres hacia los hijos, cómo debe los padres a los hijos persuadir a través de la disciplina, a través del castigo a los hijos para que cambien la conducta, es lo que Dios hace con nosotros también. Entonces, cuando un padre le dice a su hijo, no haga eso, porque si no lo voy a tener que castigar o lo voy a tener que poner en disciplina, el hijo ante un padre que es veraz va a temer de que esa disciplina o ese castigo va a venir. Entonces su conducta va a cambiar. Pero si es un padre o una madre que se convierte en sus palabras solamente en sonido, o como diríamos en Costa Rica, en un plato de babas, entonces el niño o la niña sabe que su padre solo está hablando por hablar, solo está usando el lenguaje como una expresión sonora y en realidad no lo va a llevar a ningún norte. O sea, no le cree lo que dice. En el caso de Dios, nosotros debemos de creer que si Él dice que Él no deja al impío sin su justo castigo, es porque va a haber un castigo. El impío no es un no creyente. El impío no es un creyente. El impío es cualquier persona que actúe impíamente, o sea, fuera de la piedad, fuera de lo que Dios dice que debe de hacerse. Eso es un impío. Entonces, si yo sé que Dios no va a dejar al impío sin su justo castigo, significa que yo como hijo de Dios voy a recibir la reprimenda de Dios por lo que yo haga mal y eso no me lo voy a quitar, eso no lo voy a evitar. Cuando dice no temas, en este caso propio, está hablando no del temor reverente hacia Él, sino el temor a las circunstancias. No es un acto de miedo como una reacción de defensa del cuerpo, como una reacción de alerta, sino vivir en un constante temor al acecho del mal y al acecho de los malos. Porque usted y yo debemos de tenerle temor a Dios, pero no de tener temor al acecho del mal, porque el mal no tiene ningún poder sobre usted y sobre mí que nosotros no le demos. ¿Qué significa eso? Que el enemigo no puede hacer nada en su vida y en mi vida a menos que lo permitamos. No tiene poder sobre nosotros. Tiene poder en las circunstancias. Tiene poder en el derredor. Tiene un poder todavía en las cosas propias de este mundo y las personas que están involucradas en este mundo, pero no sobre usted ni en mi persona, a menos que Dios lo permita o que usted se lo permita también. Cuando yo se lo permito, cuando yo caigo en pecado y quedo en el justo juicio de Dios, porque Dios entonces en ese momento me deja a expensas de ser castigado porque Dios al que ama, al hijo que ama, Él lo
disciplina, Él lo castiga. Entonces me deja en ese momento a expensas de ser alineado a través de la angustia, a través de la aflicción, porque yo me aparté del camino que Él me destinó. Cuando yo entiendo eso, entonces puedo, desde la persona de Job, puedo traer a mi vida lo que a Job le sucedió fue porque Dios lo permitió, ya que Satanás tuvo que pedir permiso para tocar los bienes de Job, la familia de Job y la persona de Job, su cuerpo. Si Dios no hubiera permitido eso, nada de eso hubiera sucedido. Así que cuando él dice no temas, se está refiriendo a que no hay un poder oscuro sobre usted y sobre mí. Por eso cuando usted escucha el Padre Nuestro, dentro del Padre Nuestro hay una frase que algunas personas no la entienden, cuando dice en la frase, no nos metas en tentación. Si la palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, ¿a qué se refiere que le digamos al Señor, no nos metas en tentación dentro de la oración modelo? Se refiere a que el único que puede permitir que seamos tentados, no que Él nos vaya a tentar, sino que el único que puede permitir que seamos tentados, que seamos atacados, que seamos afligidos, es Dios. Al decir no nos metas en tentación, no le estamos diciendo que Él lo va a hacer, sino que nos cubra, nos mantenga alejados de la acechanza de quien lo puede hacer y lo desea hacer en el tanto Dios lo permita. No temas, dice el Señor, no temas. No temas porque hay una razón por la cual no debe de temer, porque yo estoy contigo, que es suficiente razón, porque Él es el Señor, porque Él es el majestuoso, porque Él es el todopoderoso, porque en Él está el control absoluto de todo y de todos. Entonces, después de haber dicho lo que expliqué, el Señor dice, no tema, no tiene que tener temor, porque yo estoy contigo, o sea, yo estoy a tu resguardo, yo estoy a tu cuidado. Y después continúa diciendo en el verso de Isaías 41:10, después de que dicen, yo estoy contigo, que es la garantía para la cual tenemos que sentirnos seguros. Y repito, no estoy hablando de miedo, ya que miedo, como lo dije al principio, es una reacción natural del cuerpo a la defensa. Después de que dice eso, dice, no desmayes. Y esto es justamente lo que vamos a estudiar hoy. No desmayes. Desmayar es quedar sin aliento, es que el alma se debilite, porque de eso significa la palabra desmayo. La palabra desmayo significa que el alma se debilita, que el alma se cae, que queda sin aliento. Es como cuando, no sé si ustedes han practicado ejercicio, han corrido y de pronto quedan con ese que se está ahogando, y donde usted se está ahogando, usted necesita hacer bocanadas de aire para poder recuperar la oxigenación del cuerpo y no se vaya a marear. Entonces, el no desmayar es contrario al desmayo. O sea, el desmayo significa que ese aliento se pierde, y el no desmayar es no pierda el aliento, no lo pierda. O sea, no pierda esa energía. Básicamente, en el contexto que estamos estudiando, es no pierda el valor. No pierda el valor incluso en las circunstancias más desalentadoras que usted tenga. Porque todas las personas, mis hermanos, se desaniman. Todas las personas, creyentes y no creyentes. La persona que le diga a usted que no se desanima, podría decirlo yo que está mintiendo. Está mintiendo porque todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, en momentos de nuestra vida nos sentimos desanimados. Pero el Señor viene y dice, no lo haga. No se sienta así porque yo estoy contigo. Y nos dice, ¿cuál es la garantía de que Él está con nosotros? Porque yo soy, empieza diciendo, yo soy tu Dios. Dios
nos dice a nosotros, dentro de la frase que habla con Isaías, que Él es el creador, Él nos hizo, Él conoce cada célula de su cuerpo, conoce la composición hormonal que tiene, conoce sus pensamientos y mis pensamientos. El Señor conoce absolutamente todo y subrayo absoluto, conoce absolutamente todo de nosotros, porque Él nos hizo, porque Él sabe lo más íntimo de nuestro ser. Sabe cuando nos sentimos mal por aspecto de pecado y sabe cuando nos sentimos mal por aspectos externos al pecado. O sea que no es una acción de nosotros, sino una acción externa, un accidente, eh, una catástrofe, porque otros tomaron malas decisiones o porque pequé. Él lo conoce bien. Entonces, cuando Él dice, yo soy tu Dios, Él lo que nos está diciendo a nosotros de manera enfática, yo los crié, yo los hice. Entonces, yo que soy su Dios, dice que te fortalezco. Bueno, no solamente les di el aire, no solamente les di el hálito de vida, no solamente los oxigeno, no solamente los acuerpo en cuanto a todo lo que está, sino que yo les pongo, les doy fortaleza. O sea, van a estar fuertes porque yo les doy fortaleza. Entonces ahí es donde yo debo de comprender la primera parte de lo que acabo de leer, no temas. ¿Por qué? Porque si el Señor dice que voy a recibir disciplina por lo que yo hago mal, también el Señor me dice a mí que Él me fortalece, que Él me bendice cuando hago de acuerdo a lo que Él establece. Y eso también debo de creerlo, también eso es temor reverente. El temor reverente no solo es estar seguros de que Él va a castigar o disciplinar, sino que Él va a bendecir y va a sostener, porque Él lo dice. De ahí que dice, siempre te ayudaré. Y me encanta esa palabra, siempre. Siempre te ayudaré. Y me encanta, le voy a decir por qué, mis hermanos. Porque cuando dice, siempre te ayudaré, Pero no tengo está que poner diciendo, atención a él primero. no está diciendo, te ayudaré cuando estés bien y no te ayudaré cuando estés mal. Él no está diciendo, te ayudaré cuando estés feliz y no cuando estés triste. O no está diciendo, te ayudaré cuando tengas buen dinero y no te ayudaré cuando no lo tengas. Tampoco está diciendo, te ayudaré cuando estés enfermo, pero no te ayudaré cuando estés sano. O sea, lo que quiero decir, mis hermanos, es que la palabra siempre es un absoluto. Dice siempre es siempre. Entonces eso me lleva automáticamente a las palabras del hermano Pablo cuando el hermano Pablo dice a la iglesia en Roma que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Estas son las buenas y estas son las malas. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Incluso nuestros propios errores, a los que amamos a Dios, nos ayuda para bien. A través del Espíritu Santo, por supuesto, que nos ayuda a entender el pecado que cometemos, nos contrista en ese pecado y nos convence de ese pecado y nos lleva al arrepentimiento. Nos ayuda para bien. Entonces, cuando Él dice, yo siempre te ayudaré, aunque usted esté en el hueco más profundo, aunque yo esté en el hueco más profundo, aunque sintamos que estamos vacíos y que nadie está con nosotros, ahí el Señor está con nosotros. Y es donde dice, siempre te sustentaré. Cuando me habla a mí de que me sustenta, la palabra sustentar ahí tiene que ver con básicamente asir, asir es agarrar, agarrar, sostener para conducir, para guiar. Esa es la palabra sustentar ahí. Sustentar no solo es alimentar ahí. La palabra fortalecer ahí, que es hamatz, es dar aliento, recuperar el aliento, donde usted está cansado. La palabra ayudar, azar, es poner una valla, es rodear. Es como poner un muro alrededor. Entonces el Señor dice, no tema, yo estoy contigo, les voy a levantar un muro alrededor. Es esa, la ayuda, lo que es azar en hebreo. Es levantar muros en la ciudad.
es levantar muros alrededor de usted y de mi persona, para que el enemigo no nos ataque a menos que él lo permita. Y eso que él permite que pase es casi siempre, no siempre, casi siempre, porque nosotros lo hemos permitido por nuestra conducta. Pero cuando habla de sustentar, la palabra ahí es tamaj, agarrarlo, sostenerlo, para conducirlo, para llevarlo. La idea de esa palabra de asir, de sustentar con la diestra de la justicia, o sea, con su mano derecha sostener, es la misma idea que él le dice al pueblo en Oseas 11:3. Cuando el pueblo, él lo llama, dice, lo llama Egipto y no me quisieron oír. Cuando llama a Efraín, que es la figura justamente de aquel pueblo rebelde, donde nos incluye a nosotros. Y él dice en Oseas 11:3, yo con todo eso, o sea, a pesar de que no me hacían caso, a pesar de que no me obedecían, a pesar de su mala conducta y de su rebeldía, con todo eso, o sea, a pesar de todo eso, yo le enseñaba a andar al mismo Efraín. Esto es hermosísimo. Yo le enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba es esa palabra tamak. Yo le enseñaba a andar al Efraín, lo tomaba de sus brazos y no conoció que yo le estaba cuidando. Es eso, sostener para conducir. Es como cuando una mamá, ustedes que son mamás, cuando una mamá y el bebé está aprendiendo a caminar. Entonces, cuando el bebé empieza, después de que pasa la parte del gateo y se sostiene de los muebles para tratar de caminar, entonces el bebé quiere desprenderse de uno de los muebles y venir hacia donde su mamá. La mamá le entra miedo de que se golpee y lo agarra de los deditos. No sé si ustedes lo hicieron. Estoy hablando de la mamá, papá también lo hace. Entonces ellos ponen sus manitas en los dedos suyos y usted los sostiene para que vayan dando los pasitos y no se caigan, para que no se golpee. Inevitablemente los bebés se van a golpear, se van a raspar porque es parte de la formación y el crecimiento. Pero lo que el Señor estaba diciendo ahí cuando dice, yo le enseñaba a Efraín tomándole los brazos es eso, o sea, le estoy enseñando a caminar. Cuando Él está diciendo en el texto de Isaías, siempre te sustentaré, que es ayudarte a caminar, que es traerte hacia mí, con la diestra de mi justicia, es con mi brazo derecho. Cuando se habla del brazo derecho o de la mano derecha, en el caso de un juez, es con la mano que el juez decreta, golpea y da sentencia. Entonces la sentencia ya fue dada. El Señor lo que está diciendo es que ya Él dio la sentencia, ya Él ejecutó para usted y para mí en la cruz. Por eso es que cuando la Biblia nos dice a nosotros que si Dios hizo eso, salvarnos, cuando éramos sus enemigos, ¿qué más no hará ahora que somos sus amigos? Dice el hermano Pablo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, lo que nosotros podemos ver aquí es una figura de increíble misericordia, de increíble amor, de Dios sosteniéndonos a nosotros en todo tiempo. Aun cuando fallamos, Él nos sostiene. Porque esa es la garantía de la salvación, es la garantía de que el Señor nos va a llevar a buen puerto. Aun cuando nos tenga que disciplinar, Él nos va a llevar a buen puerto. Todo eso lo dijo para que entendamos de quién estamos agarrados y quién nos está agarrando, para que no nos desanimemos. El desánimo puede venir por varias circunstancias, por muchas circunstancias, por dificultades personales. Puede ser que usted tenga un problema personal y lo haga desanimarse. O sea, desanimar, como les dije, el alma se debilita, el alma se cae, el alma no quiere orar, el alma no tiene ganas de cantar,
Ahí es donde David viene y le da órdenes al alma y le dice, alma mía, alaba a Jehová, porque el alma puede ser conducida de manera sabia a través del Espíritu que mora en nosotros. Entonces pueden haber problemas personales, puede haber problemas de salud, una persona puede sentirse desanimada porque está enferma. Pueden haber conflictos interpersonales con la familia, con los amigos. Podrían haber conflictos interpersonales en el trabajo. Eso puede llevar a una persona al desánimo. Fracasos, quiere poner un negocio y no le sale bien. Usted se fue a vivir a otro pueblo y resulta que se le volvió todo un caos y tiene que resolver eso. Usted cambió de trabajo y al trabajo que cambió le fue peor que como estaba. No era lo que esperaba. Entonces esos fracasos nos pueden hacer sentir desanimados. Incluso la sobrecarga de responsabilidades cuando tenemos que hacer algo que está bien, no es doloso, no está mal, pero es demasiado. Nos podemos ver sobrecargados de muchas responsabilidades. Tengo que ir al colegio, tengo que atender a los chiquitos, tengo que llegar a lavar la ropa. Estoy hablando de las mamás. Algunos papás lo hacen. Tengo que lavar la ropa, tengo que atender la casa, tengo que comprar, tengo que pagar, tengo. Y todo eso se hace una nube enorme en la mente y esa sobrecarga de responsabilidades pueden llevar a una persona al desánimo. O tal vez un problema químico. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa en el problema químico. Les dije al principio que yo he vivido casi que toda mi vida con eso. Problemas de desánimo, problemas de tristeza, sin razón. Porque yo digo, pero yo tengo una buena esposa, tengo unos hijos hermosos, tengo a mis hermanas que me aman, a mis padres que están con el Señor, pero pensaba en ese momento a mis padres que me aman. Tengo un trabajo honesto, tengo buenos amigos, tengo hermanos en la iglesia que me aman, o sea, no hay razón para sentirme triste. Pero amanecía con tristeza muy, muy fuerte. Y me diagnostican que tenía problemas de vitamina B12 y problemas de vitamina D. Entonces el problema que yo tenía no era un problema conductual, no era un problema de pecado, era un problema químico. O sea, el cuerpo, que es en el que habita el alma y el espíritu, se desbalanceaba por falta de unas vitaminas que mi cuerpo no absorbe, la D y la B12. Entonces, ¿qué es lo que llegué a entender? Que tenía que ponerme vitaminas cada cierto tiempo para que las comunicaciones neurales funcionaran bien y no me trajera esa tristeza. No era un asunto conductual, no era un asunto que me hicieran nada, era un asunto químico. Por eso cuando un pastor no entiende la separación entre alma y cuerpo, porque para el cuerpo hay que darle un tratamiento y al alma hay que darle otro tratamiento, para eso están los médicos. El alma necesita tratamientos desde la palabra de Dios, desde la oración. El alma necesita ser tratada a través de la consejería. Ahí es donde se trabaja el alma. Y si el alma está desanimada porque pecó, si el alma está desanimada por aspectos externos, circunstancias, algo le hicieron a uno, eso se trata a través de la consejería, se trata a través de la fe. Pero si el que está enfermo es el cuerpo, tiene problemas químicos, no se puede tratar el cuerpo con aspectos solamente espirituales, hay que tratar el cuerpo con aspectos que el cuerpo necesita dentro de la química del cuerpo. Entonces necesita un doctor que le alivie el dolor del cuerpo, si es que tiene dolor de cuerpo, que le alivie el dolor de una muela, entonces vaya donde el dentista para que le alivie eso y le quite la tristeza de sentirse enfermo por eso, que le alivie el estómago, si tiene gastritis, hay que tratar el cuerpo a través de la medicina. Para eso Dios
permite los médicos, para eso Dios dejó esas autoridades de salud para que nos sanen el cuerpo. Y ahí vienen los que entienden la química del cuerpo y se dan cuenta de que hay un problema de falta de vitamina. Una persona irresponsable, un guía espiritual irresponsable, trata el cuerpo de la misma manera que trata el espíritu y eso no está bien. Entonces viene y gritan, decretan y hacen un montón de cosas y la persona no levanta. No levanta, sigue igual de triste, sigue igual como se ha venido sintiendo y entonces la persona cree que es falta de fe lo que tiene y se deprime más, cae en un círculo peor, porque dice, pero si yo oro, si yo confío en Dios, si yo tengo fe en Dios, si yo me esfuerzo, ¿por qué me pasa eso? Y el pastor viene y me dice que él oró, pero que él oró con fe, que la iglesia oró con fe, que todo el mundo ora con fe, pero que yo no tengo fe y por eso no me curo. Y no es así, mis hermanos, porque estamos todavía en el cuerpo, la carne, que sería el cuerpo, y estamos con la lucha del espíritu. Ambas hay que saberlas tratar. Un pastor responsable, entendido, y un pastor sabio va a abordarle a usted con ciertas preguntas que va a poder distinguir dónde está el problema, si es el cuerpo o si es el espíritu. Si es el espíritu, el pastor lo va a tratar. Si es el cuerpo, le va a decir, vaya donde un médico. Porque no somos médicos los pastores. No somos médicos que tratan el cuerpo. Eso me pasaba a mí. Hasta que descubrí eso y ya yo sé que cada cierto tiempo me pongo vitamina B12 y no tengo ningún problema. No me volvió a pasar. Porque se trató mi cuerpo con la herramienta que Dios estableció para ello y trató mi alma con la herramienta que Dios pasó para ello. Entonces hago esa acotación para separar el problema químico e irnos al problema de tristeza, de desánimo conductual, de desánimo por pecado, de desánimo por desesperanza, de desánimo porque alguien hizo algo, pero que sí tiene que ver con el alma. Espero haber quedado claro para poder concentrarme en esta área. Porque las manifestaciones del desánimo son varias. Está la tristeza persistente o melancolía. Es aquel sentimiento que usted tiene de ahogo, de vacío, que siente como que le estrujan el pecho, como que le aprietan la garganta, que siente como un tipo de náusea. Esa tristeza que viene del alma, repito, que viene del alma, debe ser tratada según lo que el Señor está diciendo a través de Isaías. No tema, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es como se trata ese tipo de tristeza. La desesperanza es cuando una persona cree que las cosas nunca van a mejorar. Pierde ese optimismo por lo del futuro. Cree que no hay solución y pierde la esperanza. Igual que el desánimo, que es el alma abatida, el alma caída, la desesperanza es la esperanza caída, abatida. Nosotros podemos sentirnos tristes, nosotros podemos sentirnos desanimados como creyentes, pero nunca deberíamos de perder la esperanza, porque la esperanza está basada en lo que acabo de decir y lo voy a estar repitiendo durante toda la clase, porque yo estoy contigo, porque soy tu Dios que te fortalezco, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí debe estar sostenida la esperanza, porque si perdemos la esperanza, creyendo que las cosas no van a mejorar, entonces no sabemos el Dios al cual estamos sirviendo y el Dios que nos está invitando a levantarnos. Cuando el desánimo llega y nos abraza, produce irritabilidad. O sea, nos volvemos irritables. Por qué nos volvemos irritables? Porque la sensibilidad emocional está así, a flor de piel. Eso es algo así como cuando usted va a la playa y regresa de la playa y llevó exceso de sol y está quemado.
su espalda está quemada, sus hombros están quemados, y usted se pone una camisa y usted, ay, qué dolor, y usted se la quita. Y alguien viene y le pone la mano y usted dice, uy, no me toque, no me toque. Así cuando el alma está desesperanzada, cuando el alma está triste, está melancólica, todo lo que se haga, por pequeño que sea, causa más tristeza. Y al causar más tristeza, entonces se enoja la persona, nos enojamos porque no vemos salida. Entonces aún las pequeñas cositas reaccionan desproporcionalmente, hasta lo más pequeño. Y alguien dice, pero qué raro, esta persona aguantaba y aguantaba, y ahora resulta que por una tontería se terminó divorciando. No, pero no es una tontería. Es que hubo una serie de cosas, circunstancias que se vinieron sumando, y después porque se derramó el café, se divorciaron. Pero no fue porque se derramó el café, fue por las cosas que se vinieron sumando una sobre otra, sobre otra. Una de las cosas que yo le digo a los hermanos y hermanas que me piden consejería es, esas pequeñas cosas usted tiene que irlas limpiando, porque si se hace un cúmulo de ellas, cualquier cosa los puede, hablando de matrimonios, los puede llevar al divorcio. Y usted dice, pero qué tontería. Aguantó otras cosas, aguantó infidelidad, aguantó un montón de cosas, perdonó a esta persona, pero de pronto resulta que un día se encontraron en la calle, lo estaba esperando para ir al supermercado, el tipo llegó tarde y le dijo, no quiero con usted nada, quiero el divorcio. Pero no fue por eso. No fue porque llegó tarde, es por el cúmulo de cosas que se venían sumando. Entonces, cuando nosotros hablamos de irritabilidad y de sensibilidad emocional, debemos entender que ese es el punto al que no debemos de permitirnos llegar. También lo podemos ver en el hermano Elías. El hermano Elías, el profeta, cuando destruyó a los 400 Baales, hizo milagros sorprendentes, increíbles. Llegan y le dicen, Elías, es que andan buscando para matarte. Y cayó de depresión, cayó desanimado en una cueva. Y usted dice, pero ¿cómo? Si logró todas esas batallas, porque ya era un cúmulo de cosas que le venían poniendo sobre sus hombros. Así que no debemos dejar llegar a ese punto cuando usted sienta que se está ahogando, cuando usted siente ya que no puede más, busque ayuda. Busque ayuda. Si usted analiza sus circunstancias, si usted analiza su entorno, y usted dice, no tengo problemas con mi esposa, no tengo problemas con mi esposo, estoy bien en el trabajo, económicamente estamos bien, no estamos enfermos, no tengo mis hijos en problemas, mi familia está bien. Usted empieza a analizar y usted dice, estamos bien, relativamente estamos bien. Entonces, busque consejo de un pastor responsable que le ayude a usted a entender que el problema no lo tiene usted, sino que lo tiene la química de su cuerpo, y busque un médico. Pero si el pastor que usted busca y llama es un pastor responsable y logra determinar que el problema está en su corazón por las circunstancias en las que está viviendo, entonces se puede abordar de otra manera. Para seguir con el desánimo causa algo que se llama anhedonía. Anhedonía, así es, se pronuncia así, anhedonía. La anhedonía es una pérdida de interés a las cosas que antes le gustaban, a las actividades que antes le gustaban, que le parecían agradables. Eso es cuando a usted le gustaba ir al cine, pero ya no le interesa, no le gusta. A usted le gustaba irse a comer con la familia o con sus hijos a un restaurante, a una soda, y ya no quiere compartir con nadie. A usted le gustaba levantarse temprano y salir a caminar y ya no quiere. Esa pérdida de interés a las actividades agradables que le causaban satisfacción, eso es desánimo. Después el desánimo va a producir ciertas cosas como problemas cognitivos, o sea, le cuesta concentrarse,
Y le cuesta concentrarse en lo que hace porque vienen pensamientos negativos. Eso sí se trata espiritualmente. Después de que hayamos entendido si no es un problema físico, para tratar el problema físico y después seguir trabajando en la parte del espíritu. Pero son problemas negativos sobre uno mismo principalmente, más que los demás, a veces del mundo en general. Pero los problemas son sobre uno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué permití eso? ¿Por qué llegué a este punto? ¿Por qué tomé esta decisión? Si ya yo sabía que no tenía que hacer eso, pero insistí, fui majadero, fui majadera y por más advertencias que me dijeron, lo terminé haciendo y hoy me siento triste. Entonces esos pensamientos negativos, en lugar de buscar una luz, una salida, se encierran en lo que hizo y no en lo que puede hacer. ¿Cómo resolver? ¿Cómo corregir las malas decisiones? Entonces, al estar en ese momento de falta de concentración, de aspectos negativos, se toman malas decisiones. Tras de que ya se tomaron malas decisiones, se siguen tomando malas decisiones, hasta por asuntos menores. Llega el momento en que ya no es un asunto de dónde vivo o un asunto de existencialista o no es un asunto del entorno, sino hasta por cuánta azúcar le eché al café o si le eché mucha sal al arroz que estoy haciendo y me quedó muy salado porque no estoy concentrada, no estoy concentrado. Entonces, una vez que estoy en ese punto, llego a la autocrítica excesiva, a decirme a mí mismo, a criticarme a mí mismo, que es la tendencia cuando se va elevando en esos puntos, en ese tipo de manifestaciones que estoy hablando del desánimo, a acusarnos severamente y decir qué estúpido que soy, pero qué idiota que soy. Y perdone que esté usando esas palabras, pero esas son las palabras que se usan. ¡Qué bestia! ¿Cómo se me ocurrió echarle tanta sal? Y eso empieza a sumar y a sentirse una presión que puede detonar en un problema cardiovascular, en un derrame, en un infarto o en una caída en una cama y no querer levantarse de ahí. Porque nos sentimos insuficientes, inadecuados, porque olvidamos dónde está nuestro recurso, porque olvidamos que nuestro recurso no somos nosotros, que nuestro recurso dijo, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es como empezamos a tener ese crecimiento negativo para nosotros mismos. Eso produce problemas físicos porque el alma está abatida y el cuerpo se abate con ella. El 80% de las enfermedades, mis hermanos y mis hermanas, son del alma. El 80% está probado que son enfermedades que cuando el alma sana, el cuerpo sana. Hay algunas enfermedades que son del cuerpo y aunque el alma sane, el cuerpo sigue llevándolas. Pero es científicamente probado que cuando usted sale de esos estados de tristeza, de dolor, de autoflagelo y logra entrar en un estado de paz, de tranquilidad, su cuerpo se sana. Mientras tanto, el cuerpo cae en un estado de fatiga, cansancio extremo. Se quiere dormir, pero no mejora. Por mucho que duerma, por mucho que usted dormí toda la noche y no me siento descansado, descansada. Entonces llega en la noche y pensando en que por mucho que duerme no descansa, el cerebro empieza a hacer un shock ahí. Básicamente la mente empieza a hacer un shock y empieza a tener un sueño interrumpido, le cuesta conciliarlo y genera más cansancio. Esto puede llevar a dos aspectos, pérdida de apetito o exceso de apetito, porque el cuerpo necesita una respuesta y el cuerpo recuerda que el alimento es el que le da felicidad. El azúcar le da felicidad
Chocolate le da felicidad, entonces le da por comer y comer y comer. Y muchas veces lo que se come cae mal al estómago, entonces le da por no comer. Se caen en diferentes extremos. Un tiempo se come mucho, otros. Y es ese desbalance alimenticio el que empieza a afectar ya el cuerpo físicamente y ya no solo el alma, no solo la mente, no solo el espíritu, sino que el cuerpo empieza a resentirse. Y vienen esos dolores de cabeza, musculares, eso que usted dice, ¿por qué me siento así? Y lleva al cambio de comportamiento. Espero que me estén llevando en la escala de lo que es el desánimo. El comportamiento es, ya no quiero estar con la gente, me aíslo, quiero evitar las actividades sociales, prefiero estar solo, porque para que me estén preguntando, ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? No, no, que nadie me pregunte nada, no quiero que nadie me pregunte nada. Porque no son aquellas personas que se hacen las víctimas, que andan ahí queriendo causar lástima, es que verdaderamente se sienten mal. Entonces yo quiero estar solo, no quiero que nadie me pregunte que por qué estoy tan delgado, o por qué estoy tan gordo, o por qué lloro, o por qué no lloro, o sea, por qué estoy tan irritable. No quiero que me pregunten nada. Llega el momento en que empieza a bajar la productividad, porque ya estoy aislado, porque no rindo bien en el trabajo, porque no me siento bien con los compañeros de colegio, de escuela, porque no me siento bien en la misma iglesia y abandono las responsabilidades. Dejo de cumplir responsabilidades y tareas diarias para empezar a caer en conductas evitativas. O sea, no quiero estar en ningún entorno con nadie. Y eso aumenta los conflictos interpersonales, porque la familia se enoja, mira, que por qué no me venís a visitar, que por qué no salís, que qué te pasa. Y la gente no lo entiende a usted, no lo entiende porque es un asunto, una lucha interna. Los amigos dicen que es que ya no somos amigos, ya no me querés y no se trata de querer o no querer a la gente, es algo que no se puede manejar y genera más irritabilidad, no solo para sí, sino para los demás, por la falta de interés. Se desconecta emocionalmente la persona desanimada de los que están cerca y lo lleva a una sensación de soledad. Y resulta que en lugar de sentirse bien, se va sintiendo peor y peor y peor. Eso es el desánimo. Si pueden ver, no lo abordé de una manera ligera, rápida, sino que traté de puntualizar cada una de las cosas con el fin de que lleguemos a la Biblia, a hablar del desánimo, a hablar de esa caída del alma, a hablar de esa debilidad espiritual. Pero antes de hablar de cómo podríamos nosotros mejorar, quiero darle unas referencias bíblicas de personas que se desanimaron. Porque Job tuvo una situación muy particular cuando él estaba triste, muy desanimado. Es interesante que la gente no entiende por lo que Job estaba pasando. Job perdió todo, toda la hacienda, todas sus pertenencias, perdió a sus hijos, a todos, a los 10, todos murieron, perdió el ganado, se enfermó. Su esposa se enojó con él y sin juzgarla le dijo que se muriera, que le pidiera a Dios y se muriera. O sea, en otras palabras, ya no luche más. Entonces la gente la acusa, dijo, qué mala esposa. ¿Cómo qué mala esposa? Si es su esposo el que estaba sufriendo lo que estaba sufriendo y ella también, porque los hijos de Job también eran los hijos de ella, los que murieron. Ella también estaba sufriendo. Y cuidado que sus emociones eran mayores que las de Job en cuanto al dolor que estaba sintiendo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando yo entiendo esto, yo no acuso a la mujer de Job, pero sí entiendo todo lo que Job estaba pasando y qué fue lo que hicieron los amigos. Los amigos llegaron y le dijeron, de Job, seguramente, quién sabe qué fue lo que hiciste para que Dios te esté castigando.
Ni siquiera Job sabía lo que estaba pasando. Usted y yo tenemos el libro, él no lo tenía. O tal vez fue su familia la que hizo algo. O sea, empezaron a buscar una respuesta humana ante algo que no se podía explicar porque era un asunto divino. Job cayó en ese estado de tristeza, en ese estado de dolor, y Dios lo permitió. Y subraya eso, Dios lo permitió. Y Job no había hecho nada para que eso pasara, pero Dios lo permitió. Y hoy usted y yo tenemos esa enseñanza poderosa de Job gracias a que Dios permitió que Job pasara por eso y nos sirviera de espejo a nosotros para poder hablar hoy del desánimo. Pero hubieron otras personas. Elías, como les dije, había destruido a los 400 sacerdotes de Baal, pero cuando le dicen que lo andan persiguiendo para asesinarlo por las amenazas de Jezabel, lo puede leer en Primera Reyes capítulo 19, reacciona triste, se mete a una cueva. Él piensa que está solo, que no hay nadie más, que él tiene toda la carga en los hombros. Y cuando Dios le dice, Elías, ¿dónde estás? Aquí estoy, es que me persiguen para matarme y solo yo he quedado. El Señor le dice a él que habían otros que no han doblado sus rodillas a los Baales y que también están ahí, pasando las mismas, las mismas circunstancias o crisis que él también estaba pasando, no solo él. Eso es algo muy importante, mis hermanos, cuando nos sentimos desanimados, cuando estamos en problemas, cuando usted está pasando por un problema duro, no solo usted lo está pasando. Esta teología teología no, perdón, esta doctrina de la prosperidad es una doctrina tan cruel que le hace creer a las personas que son los únicos que están sufriendo o que pasan necesidades o que se enferman o que se mueren. Y yo le puedo asegurar con un 100% de efectividad que los predicadores de la prosperidad se enferman y se mueren, que su familia se enferma y se muere. Tal vez tenga mucho dinero porque se la sacaron de la bolsa a los que engañaron, aprovechándose de la tragedia que tienen y ofreciéndole algo a cambio de dinero. Pero se enferman, se mueren también y también pasan por desánimos, porque no existe un ser humano que no pase por el desánimo. No existe. Solo que lo esconden y presentan una cara que no es. Hablando de Elías, Santiago nos dice a nosotros, allá en el capítulo 5, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que igual que usted y que yo sufría, igual que usted y yo tenía que enfrentarse con enemigos, igual que usted y yo tenía que enfrentarse con traición, con desengaño, igual que usted y yo no tenía ninguna diferencia. Elías es un profeta maravilloso, es un profeta súper renombrado, pero igual que usted y que yo enfrentaba cosas. Pero oro, dice fervientemente, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y llovió y la tierra dio fruto. Entonces nos dice a nosotros qué hizo Elías para poder salir adelante. Y fue orar. Orar, una herramienta que el Señor nos da a nosotros, orar. Pero no orar por orar. No pegar gritos al aire y que cancelo esta tristeza y que bloqueo esto y que expulso los demonios del desánimo. No, Señor, no, 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 no. No, no existen demonios del desánimo. Existen demonios, pero no demonios del desánimo. No existen demonios del adulterio. Existe el adulterio, pero no demonios del adulterio. Lo que quiero decir es que se le ha echado la culpa a los demonios de nuestra conducta o de nuestros pecados o de nuestros desaciertos. Si es pecado, arrepiéntase. Y si no es pecado, pídale a Dios fortaleza. Pero el desánimo es algo que lo puede agarrar a usted y abrazar, a como me puede abrazar a mí. David, cuando estaba siendo perseguido, cuando fue traicionado por conflictos internos, David sintió desánimo, sintió tristeza también.
¿Y qué fue lo que él hizo? Recordar la fidelidad de Dios y le escribía salmos, cantos. Se comunicaba al Señor para que pudiera venir la esperanza hacia él y la confianza en él. Jeremías, que se conoce como el profeta llorón porque se la pasaba llorando, experimentó gran desánimo porque Dios le dice, vaya y predíquele a ese pueblo y no le va a hacer caso. Oiga, le dice, vaya, predique y no le va a hacer caso. Es como que el Señor me diga, predíqueles a todos los que están en el grupo, pero ninguno le va a hacer caso, ni siquiera le va a importar lo que usted está haciendo. Es más, van a estar haciendo otras cosas mientras usted está enseñando. Ni atención le van a estar poniendo. Así le pasaba a Elías. Entonces, ante el rechazo constante al mensaje, Elías se desanimó tanto, tanto que llegó el momento en que él dijo, yo quiero dejar esto, ya no quiero seguir, no quiero seguir con esta misión, renuncio a esta misión. Pero es interesante que él dijo, Elías, perdón, Jeremías, ante el desánimo, se sintió que quería abandonar todo. Jeremías quería dejar todo botado, pero cuando él quería dejar todo botado, cuando Jeremías dijo, ya no más, dice que había un fuego, un ardor dentro de su corazón que no lo dejaba renunciar. Es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios diciéndole, siga para adelante, Jeremías, siga para adelante. Es el Espíritu de Dios diciéndole a cada uno de los que estamos acá, siga para adelante, siga, allá está la meta. No pierda la esperanza. Y si se desanima, no olvide que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te sostengo con la diestra de mi justicia. No olvides que yo soy tu Dios, que te llevo, te acompaño, camino contigo en medio de lo que estás pasando. Y podría dejarlo con Jeremías, podría dejarlo con David, podría dejarlo con Elías, pero quiero hablarle de alguien que no merecía estar en una situación de desánimo, que no merecía estar en una situación de dolor, de tristeza, pero estaba ahí. Estaba en el charco del desánimo, estaba en el charco del dolor que produce lo que se enfrenta en cuanto a circunstancias, igual estaba enfrentando traición, estaba enfrentando persecución e iba a ser asesinado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando describe lo que él estaba sintiendo, dice el texto en Mateo, en el capítulo 26, a partir del verso 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí mientras allí oro. Esa es la herramienta, oremos. Siéntese aquí. Pedro, siéntese aquí. Juan, mire chicos, siéntense, voy a ir a orar. Ya les dije, vengo de la cena que tuve con ustedes, le dije que me van a arrestar, que ustedes van a huir. Todo eso me da tristeza. Estoy haciendo una paráfrasis de la historia para tratar de tener una mente contemporánea en cuanto a lo que estoy enseñando en esta noche. Entonces él, siéntese ahí, mientras voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Angustiarse en gran manera. Angustiarse es una palabra que viene de un verbo que se llama o se describe como angún, o sea, hacer algo angosto, 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 angosto. Es como que usted entre a una cueva y le digan, bueno, tiene que pasar al otro lado y la cueva es de 3 metros. Dejemos que regrese la internet, que estaba un poquito inestable. Y ahora sí. Que lo metan a una cueva y la cueva es de 3 metros y se va haciendo angosta, 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 que llega un momento donde la cueva es de 40 centímetros y apenas usted empieza a pasar, si es delgadita o si es un poquito más gruesito como yo, se raspa
y no logra salir y usted trata de raspar con las uñas las paredes para ver si logra llegar al otro lado, o sea, a ver si logra salir de ahí, pero no puede ir para atrás porque está prensado en una sola dirección. Sombra de muerte, le llama David en el Salmo 23. Aunque ande en sombra de valle de muerte, tú estarás conmigo. Y ahí está en ese angustia en el Señor. Él sabe que no tiene otra más que llegar a la cruz. Eso es lo que le toca. Eso es lo que el Padre lo mandó a hacer. Mi alma, dice el Señor, está muy triste, dice, hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte significa estoy desanimado, estoy deprimido. Y oiga, mis hermanos y mis hermanas, quise explicarles cómo es el proceso del desánimo. Quise explicarles la raíz del desánimo que puede ser químico o puede ser espiritual por pecado. El Señor no. El Señor no tenía ningún problema químico ni ningún problema de pecado. Estaba ahí porque tenía que cumplir con un mandato que el Padre le había dado. Venir a la cruz, a ser sacrificado, derramar hasta la última gota de sangre después de haber pasado hambre, ser flagelado por usted y por mí, por los que amó desde antes de la fundación del mundo. Mi alma está triste hasta la muerte. Está reconociendo su desánimo. Quedaos aquí, le dice a ellos. Velad conmigo, quédense. Yo voy a orar y ustedes estén atentos. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, llegó al momento de que su parte humana, que lo hablaremos solo en Jesús, lo ampliaremos más solo en Jesús, que su parte humana decía, ¿habrá otra alternativa? Él sabía que no, pero estaba hablando su humanidad ahí. ¿Habrá otra forma? Él sabía que no. Pero usted puede decirle al Señor, usted tiene, lo que aprendemos aquí es que usted, si Dios lo hizo, si el Señor Jesucristo lo hizo, usted puede decirle al Señor, Señor, hay otra forma, hay otra alternativa, Señor, hay algo diferente que se puede hacer. Pero si el Señor le dice, no, por ahí tienes que pasar. Si es posible, dijo el Señor Jesucristo, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una oración que refleja su humanidad, diciéndole al Padre si es posible. Si es posible librarme de ese sufrimiento, si es posible librarme de esos segundos donde voy a sentir que me has dado la espalda, Padre. Pero a la vez su obediencia era tan enorme, tan grande, que se somete a la voluntad de Dios. No se resigna. Resignación es decir, bueno, ¿qué me queda? Sino que se somete, acepta y glorifica al Señor, al Padre por lo que está haciendo. Y mi hermano y mi hermana, ahí es donde usted tiene que levantarse y recordar al Señor lo que hizo. Dios hecho hombre lo que hizo y decir, alma mía, como dijo David, alaba al Señor. Cuando Jesús va a ver a sus amigos a la tumba de Lázaro, a él le habían avisado, Lázaro está enfermo, tu amigo, al que amas, está enfermo. Es el primer tema que vamos a tocar en Solo Jesús el 5 de julio. Tu amigo está enfermo, el que amas. Jesús llegó y vio a Marta y a María llorando. Y donde las vio llorando, se estremeció en espíritu, dice la palabra del Señor. Allá en Juan capítulo 11 dice que se estremece en espíritu, o sea, le da una espasmoganía, o sea, siente todo eso que usted siente.
Espasmogani es cuando usted por su estómago tiene esos movimientos del estómago, esas ganas de vomitar, ese sentimiento de dolor y a la vez de gozo y a la vez de esperanza y a la vez de confianza. Es una mezcla de sentimientos que usted dice, ¿qué pasa? ¿Cómo me siento? Se estremeció en espíritu, se conmovió y les dijo, ¿dónde lo pusiste? Señor, ven y ve. Y Jesús, donde vio, lloró. Jesús lloró. No dice José Garmendia lloró. No dice Will lloró. Max lloró. No, Jesús lloró. Dios, que sabía toda la historia y todo lo que iba a pasar, que sabía que Él tiene el control perfecto sobre sus manos de todo y de todos, lloró. Su amigo. Y no va a llorar usted por sus seres queridos, no va a llorar usted por sí mismo, no va a llorar usted por las circunstancias. Podemos llorar, puede darse la licencia de llorar, pero el tiempo suficiente. Elías estaba en la cueva y llega el momento en que el Señor le llevó alimento, le llevó agua a través de los cuervos, que eran básicamente personas árabes que le llevaron alimento. Eso no hace menos milagroso el milagro. El Señor vino y lo asistió, lo cuidó. Y una vez que lo cuidó, le dice, levántese, levántese, salga, y lo mandó a ungir a Eliseo y ungir al nuevo rey. Levántese, vaya al trabajo que le toca. Así que mis hermanos, podemos ver a Jesús llorando por sus amigos, llorando por la ciudad, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, dijo el Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Identificarnos con las emociones de Jesús, la parte humana, lo que Él experimentó en cuanto a la tristeza, al desánimo, nos consuela. Recordar que Jesús vivió situaciones similares solamente nos recuerda lo que dice el libro de Hebreos, que Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él pasó por todo eso sin pecar. Por eso el Señor dice que perseveremos, porque a pesar del desánimo, Jesús, nuestro Señor, continuó con su misión hasta el final. Y de la misma manera nosotros tenemos que perseverar. ¿Cómo? ¿Cómo hago yo para perseverar? ¿Cómo hago yo para salir adelante, señores? Dame una herramienta, Señor. Ya el pastor me dijo que si es químico, que vaya para que me den tratamiento para mi cuerpo, si necesito vitaminas, si necesito que me alivie de un dolor, ya sé. Pero el problema es en el alma. El problema es que me siento ansioso, me siento ansiosa. Ya no sé ni qué hacer, Señor. ¿Qué hago? Echando, dice Pedro en el capítulo 5 verso 7, vuestra ansiedad sobre Él. Ahí está Jesús, échelo sobre Él. Señor, pongo todo sobre ti, porque Él tiene cuidado de nosotros, dijo el hermano Pedro. Da esperanza, agárrese de la esperanza. Isaías, en el capítulo 40 en el verso 31 dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Llevad, dice Pablo a los Gálatas, llevad los unos a los otros las cargas de los otros. Cumplan la ley de Cristo, que es el amor. Quiero cerrar con esto para que conversemos con este salmo hermoso.
que aunque se utiliza cuando la gente muere, no está diseñado para cuando la gente muere. Está diseñado para cuando usted está pasando por este tiempo de angustia, por este tiempo de desánimo, por este tiempo de dolor donde usted dice, ya no quiero orar, no tengo ganas de cantar, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de congregarme. Y el pastor dice que ore. ¿Y qué oro? No me salen pero ni las ideas. Es más, no quiero ni pensar en las palabras. ¿Qué le voy a decir al Señor? Le voy a decir qué le puede decir. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No sabe qué orar? Ya le dije que puede orar. ¿No sabe qué orar, mi hermano y mi hermana? Las palabras del Señor son santas, son perfectas. Y las dijo aquel hombre, las escribió aquel hombre que se equivocó como usted y como yo. Aquel muchachito que había derrotado a un león, a un oso, cuando cuidaba ovejas. Aquel muchachito que se hizo rey y cayó en adulterio. Aquel muchachito que vio cómo su familia se destruía cuando un hijo mataba al otro y cuando una hija suya fue abusada por un hermano. Aquel muchacho que cuando fue rey y antes de que fuera rey recibió persecución durante muchísimos años. Pero aquel muchacho que escribió el hermoso salmo que les voy a leer, aparte de este capítulo 23 de los salmos, que se acercó al Señor después de haber pecado como pecó, haber estado con la mujer de Urías, haber mandado a matar a Urías, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Mandó a matar a Urías, un hombre conforme al corazón de Dios. Adulteró, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué vio Dios en ese hombre para llamarle así? Él vio Dios en ese hombre para decirle eso, que David sabía a dónde ir cuando se sentía abatido, que David sabía a dónde orar cuando se sentía abatido y sabía reconocer su pecado cuando ocasionaba la tristeza que tenía. Ten piedad de mí, oh Dios, dice David en el Salmo 51. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está hablando un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, sí, yo reconozco, no como Saúl, que no reconoció, que más bien se volvió soberbio, no como Adán, que le echó la culpa a la mujer por lo que estaba pasando. No, dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cómo solo contra ti? Pecó contra Urías, contra Betsabé, contra el pueblo. No, él sabía que el pecado nació
por no haber honrado a Dios, por no haberle temido a Dios, por no haber hecho lo correcto delante de Dios. Todo se generó a raíz de eso. ¿Por qué? Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, hay una raíz que viene desde Adán hasta mí, con la que yo lucho en esta carne. Pero recuerdo lo que tú dices, Señor. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán todos los cuerpos que están abatidos, o sea, desanimados, tristes, deprimidos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. O sea, levántame, Señor, levántame de donde estoy aquí abatido. Levántame, toma, dame tu mano, Señor, levántame. Ayúdame a estar delante de mí con la cabeza en alto. Porque cuando eso pase y levante mi cabeza, escuche lo que dice el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecados, y se convertirán a ti. Cuando yo pueda enseñar lo que tú eres, porque lo he vivido, porque lo he experimentado, la gente va a venir a ti. Y ahí puedes seguir leyendo el Salmo. Pero yo estoy aquí con ustedes, mis hermanos, porque Dios lo que hizo con David lo hizo conmigo. Me levantó del fango, me levantó del charco, me levantó donde yo lo único que veía en el norte era el infierno. Y hoy estoy aquí predicándole a ustedes, estoy enseñándole a ustedes, porque Él fue misericordioso. Y porque hoy no tengo problemas de desánimo, porque soy un hombre feliz, que cuando se siente triste sabe a dónde ir. Si es un problema químico, voy a donde el doctor y que me dé vitamina. Y si es un problema espiritual, escudriño y le digo al Señor, Señor, ayúdame a reconocerme y a reconocer mis pecados para arrepentirme de ellos. Y si son otras personas las que me traen tristeza, Señor, ayúdame a amarlos como tú me has amado, para perdonarlos y quitar esa carga de mis hombros. Porque es tu carga, no la mía. Tú los llevas en tus hombros, no en los míos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí escuchando esta enseñanza, porque se han identificado con el título. Porque no hay ninguno de los que están acá, Señor, o me escuchen después, que no se desanime. Que no veamos oscuridad en el túnel, Señor, que no veamos tormenta, Señor, en nuestras vidas. Todos, Señor, todos pasamos por ahí. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, a sostenernos de ti, a abrazarnos, a extender la mano y tomar esa mano que tienes extendida hacia nosotros, Señor, para ayudarnos a caminar, para guiarnos, Señor. Gracias por ser como eres, y porque a pesar de nosotros, Señor, como lo dijiste del pueblo, mi corazón se llena de compasión. Gracias, Señor, por tu compasión. Ayúdanos a transmitir esto, Señor, a los demás. Y veamos a los demás, Señor, con compasión, de que si están ahí, Señor, no señalarlos, no acusarlos, sino abrazarlos y darles amor como tú lo haces con nosotros, como lo hiciste con Elías, Señor. Y como hiciste con nuestro Señor Jesucristo, Señor, cuando a tu Hijo, a nuestro Salvador, a Dios encarnado, Señor, le enviaste un ángel para que lo consolara. Ayúdanos a consolar,
a los que están afligidos y ayúdanos a estar con el oído atento cuando necesitemos ser consolados. En el nombre de Jesús, te doy gracias por esta noche. Amén.